Muy buenos días, mi nombre es Sandra Castañeda. Pregunta número 7. Explique con un dibujo la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces la palabra suelo se refiere al material suelto que hay en la tierra, en la superficie de la tierra. Los componentes del suelo están los minerales con entre un 40 y un 45%, el aire entre un 20 a un 30%, el agua de un 20 a un 30% y los materiales orgánicos entre un 5%. Estos son los 4 componentes principales del suelo. Acá podemos ver el horizonte A, el horizonte 0, que es la capa superficial de la Tierra, el horizonte B, el horizonte A, que es el suelo superficial. Esta capa es rica en materia orgánica, la actividad microbiana es elevada. El horizonte B es el subsuelo. Aquí se acumulan minerales, humus y lixiviados de la superficie del suelo. El horizonte C y el horizonte D son la base del suelo y esta base se desarrolla a partir de la roca subyacente. Defina rizósfera. La rizósfera es un espacio caracterizado por una intensa actividad biológica. Es una zona de interacción entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Su importancia radica en que las raíces vivas modifican el ambiente edáfico porque absorben nutrientes y agua. Y el efecto rizósfero es la interacción entre microorganismos planta. Los tipos de interacción encontramos el comensalismo, que es la interacción en la cual los microorganismos se benefician con productos de exudación y descamación, y las plantas con la regulación de las condiciones ambientales alrededor de la raíz. El mutualismo es otro tipo de interacción en donde los microorganismos se benefician de la raíz. Ellos fijan N2 y producen fitohormonas y esto es lo que beneficia el crecimiento de las plantas, el crecimiento vegetal. La simbiosis es una interacción en la cual los microorganismos viven dentro de la raíz a expensas del aporte de fotosíntratos de la planta. La mayor parte de la actividad microbiana en el suelo se produce en las capas superficiales que son ricas en materia orgánica y alrededor de la rizósfera. Los factores que ayudan a que los microorganismos, a que la actividad microbiana sea mayor y elevada son el agua, el fósforo y el nitrógeno. Buenas tardes, mi nombre es Lady Guerrero Caro y voy a sustentar las preguntas 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costras biológicas del suelo en las tierras áridas. Estas costras lo que hacen es dar una estabilidad a los suelos de los ecosistemas desérticos y son vitales esas estabilizaciones debido a las formaciones tan bajas que hay en el suelo, que se producen por las alteraciones de la desertificación producidas por la actividad humana y el cambio climático. Cuando estas costras biológicas se van deteriorando, los suelos tardan más o menos en recuperarse de 15 a 50 años. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los principales factores que rigen este tipo de actividad microbiana son la temperatura y pH, los suelos, la disponibilidad de agua y nutrientes, la materia orgánica y la accesibilidad de sustratos. Pero también hay que aclarar que hay muchos microorganismos que han logrado llegar a adaptarse y que esa es una propiedad de ellos fundamental, o una propiedad de casi todos los seres vivos. Tratar de buscar la adaptación de un lugar
o ecosistema donde ellos puedan estar bien. En cambio, los microorganismos los podemos encontrar en lugares con frío o calor extremo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La especiación alopátrica consiste en la separación de poblaciones que comparten un acervo genético y que han sido sometidas a condiciones ambientales diferentes, por lo que han evolucionado independientemente hasta generar nuevas especies. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos cumplen un papel muy importante en los ecosistemas, ya que estos se encargan de regenerar y suministrar nutrientes a los suelos y a las plantas. También son importantes en los procesos ecológicos, pues estos mantienen el equilibrio del ecosistema y mantienen la salud y las funciones esenciales del suelo, ya que con mayor biomasa microbiana es mayor el suministro de nutrientes al suelo. Nombre 5 grupos microbianos y cuál es su función. Bueno, acá yo los dividí en eucariotas y procariotas. Entonces tenemos que hongos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica. Los protozoos mineralizan los nutrientes que se encuentran en el suelo para disponerlos a las plantas. Las bacterias tienen la capacidad de fijar algunos nutrientes en las interacciones con las plantas. Las arqueas están encargadas de ayudar a la disolución biológica y depuración del agua, y los virus ayudan en el control de las bacterias, aportando así el equilibrio del ecosistema. 15. Nombre 3 factores que controlan la biomasa microbiana del suelo. El estrés del suelo, la disponibilidad de oxígeno, humedad y pH y la temperatura son factores que influyen en las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo, ya que al ser elevados puede haber mayor o menor fertilidad y productividad en el suelo. Y la pregunta número 16, los factores que involucran la variabilidad de la biomasa microbiana del suelo. Entonces el estrés del suelo y la variabilidad climática son factores por los cuales es gobernada la biomasa microbiana. La restauración ecológica podría reducir la imprevisibilidad y el cambio sobre las tasas de la biomasa. Y los factores ecológicos claves que estabilizan la biomasa microbiana del suelo y minimizan su rotación plantean jugar un papel importante en la dinámica de los nutrientes del suelo y la productividad de los ecosistemas. Maiga, y bueno, esta es la referencia. Muchas gracias.